No voy a mentir. Hubo un momento, justo después de que él dijera la frase, esa frase tan casual, tan envuelta en papel de regalo y nieve artificial, que vi mi mano levantarse, no para abofetearlo, sino para agarrar el cuchillo de trinchar. El aire se hizo delgado, como si el oxígeno se hubiera ido de la casa. Solo quedaron el olor a pino recién cortado y la sombra de un pasado que creía haber enterrado. Él me miró con la inocencia de quien acaba de invitar a una tragedia a sentarse a nuestra mesa, entre el pavo y el brindis. «He invitado a mi ex para Navidad», dijo mi marido, y en ese instante, el espejo del recibidor me devolvió la imagen de una mujer que había perdido la batalla antes de que sonaran las campanas. Vi el reflejo de la esposa que había aceptado lo inaceptable, esa de la que la familia siempre espera el gran gesto, el sacrificio final. El silencio no fue la ausencia de ruido. Fue un peso de cemento que me dobló la espalda mientras él seguía hablando del vino, de la vajilla, del espíritu navideño. Yo no podía oler nada salvo el hedor de mi propia vergüenza. Una culpa sorda por no haber gritado antes, por haber guardado en el cajón el conocimiento de que siempre he sido la segunda opción. El amor, a veces, es solo la cicatriz de la lealtad que no fue correspondida. Miré la carta que había escrito la noche anterior a mi madre, pero que nunca envié, y me di cuenta de que ella ya sabía este secreto, que hay puertas que se abren, no para dejar entrar a alguien, sino para que nosotros tengamos el coraje de salir. Solo podía pensar en una cosa: el perdón es un regalo, pero la justicia es una herencia que se debe reclamar. Lo más terrible no fue la visita. Lo terrible fue la realización de que él no podía concebir el verdadero costo de esa invitación. Él esperaba una sonrisa forzada, un plato extra y la cortesía de una esposa de porcelana, fácil de quebrar y fácil de pegar. Pero yo no soy porcelana. Soy arcilla cocida, endurecida por años de fuego lento. Y sé que hay verdades que deben ser dichas, no susurradas. Hay un plan, y no es el de la cena. Es un acto que borra todo rastro de mi antiguo yo, de la esposa que se conformaba con migajas. La noche está a punto de caer sobre la casa, y la justicia tiene sabor a vino tinto. Ahora estoy aquí, en el instante exacto en que las luces del árbol se encienden, trayendo a la luz la sombra de lo que está por ocurrir. ¿Qué hace una mujer cuando le quitan el único sitio que creía suyo? ¿Qué haces tú cuando la historia que construiste amenaza con desmoronarse sobre ti? ¿Te hundes o te conviertes en la arquitecta de tu propia demolición, del derrumbe que te dará una segunda oportunidad? Sé que mucha gente dirá que fue cruel, que fue excesivo, pero mi corazón, mi pobre corazón, ya no tenía espacio para otro sacrificio. Tenía que ser ella, él o yo. Y yo decidí, por primera vez, salvarme. Lo que hice a la mañana siguiente, cuando ella tocó el timbre, no fue el acto de una esposa celosa. Fue el acto de alguien que finalmente entendió que la única manera de recuperar su vida era desmantelar la mentira que la sostenía. La invitación era suya, pero la decisión de lo que iba a pasar con esa noche, esa, cariño, fue enteramente mía. El olor a café frío en la taza de porcelana me acusa todas las mañanas. Es un olor a promesa rota, a rutina que no se cumple y a una soledad que no tiene sonido, solo peso. La taza está en el fregadero desde anoche, desde el instante exacto en que él soltó la frase sobre la Navidad, y yo no tuve fuerzas para moverla, porque hacer un movimiento simple parecía confirmar la inevitabilidad de esa invasión. Él está afuera, en la oficina, tecleando un mensaje de texto que yo sé, en el fondo de mi columna vertebral, que es para ella, acordando los detalles prácticos que él llama logística familiar, y yo llamo desmantelamiento de mi dignidad. La mesa de la cocina, donde tomamos café todos los días, de repente se convirtió en un escenario que sabe demasiado, un trozo de madera maciza que atestiguó el florecer de nuestro amor, y ahora será el altar de la humillación, sin que un solo objeto se haya movido de su lugar. Toco la aspereza de la toalla de cocina que cuelga allí desde hace años y me pregunto, ¿cuándo dejé de ser escuchada en esta casa? La invitación no fue una pregunta, sino una declaración, hecha con esa voz suave suya, la misma que usa para decirme que
todo está bien, cuando sabe que no lo está. Él actuó como el hombre justo, moderno, que superó el pasado y ahora, en lo alto de su comodidad moral, puede invitar a la exesposa a la cena de Navidad, porque después de todo, ella es parte de su historia. ¿Pero y yo? ¿Qué soy yo? ¿La nota a pie de página? La nueva propietaria que hereda el miedo junto con los muebles antiguos, sabiendo que el pasado tiene una llave que mi lealtad nunca me permitiría usar. El cuerpo de él en el sofá, la respiración tranquila, todo me gritaba que la justicia allí no sería silenciosa. El plato extra que yo tendría que poner en la mesa ahora parecía una inscripción, una marca indeleble en mi propia frente, diciendo: aquí vive la sustituta gentil. La cortesía esperada se convirtió en el único castigo que él podía imponerme, el único precio que yo tendría que pagar por atreverme a ocupar el lugar que antes era de ella. Miré el espejo del armario, ese que siempre me vio vestida para sus fiestas, y me vi desmoronándome sin hacer ruido. Es en ese silencio donde se esconde la vergüenza de tener que tragar, de sonreír, de actuar como la anfitriona perfecta para la mujer que, incluso ausente, siempre estuvo más presente que yo en el centro de su narrativa. Este es el momento en que la fuerza se confunde con la fragilidad de no ser la única y la fuerza de tener que soportar ese conocimiento. Lo que me preguntaba todo el tiempo no era sobre la Navidad, sino sobre la herencia. ¿Qué se hereda de un matrimonio? ¿Solo la partida de unión? ¿O también los fantasmas, los errores y las memorias que no son mías? Me sentí una impostora en mi propio hogar, vigilada por una foto familiar que ni siquiera era la nuestra, pero que él guardaba en un álbum en el fondo de la estantería. La idea me vino con la frialdad de una corriente de aire que pasa por debajo de la puerta en el pico del invierno. No fue un plan, fue una reacción visceral, la única manera de revertir la injusticia moral que él, en su bondad ciega y egocéntrica, me estaba obligando a aceptar. Tomé la llave del garaje, sin saber exactamente lo que haría allí, pero sintiendo que necesitaba un objeto pesado, algo que me anclara a la realidad. La vibración del celular, a las 3 de la tarde, me hizo helar. Era la confirmación, venida de la ex, aceptando la invitación. Un gracias, querida, no puedo esperar, que me golpeó como un disparo en el pecho. Yo no era su querida, yo era la barrera que ella iba a ignorar junto a la chimenea, la decoración de fondo de una Navidad que ella volvería a reescribir. Esa carta que llevo en el bolsillo, arrugada y sin sello, no es para mi madre, es para mí misma. Es un recordatorio de lo que prometí el día de nuestra boda, que nunca dejaría que el amor se convirtiera en una celda de sacrificios. La lealtad no es una vía de una sola mano. El cuidado que él espera de mí, la sonrisa que él presupone que le daré, todo eso es solo la fachada de un control que me niego a alimentar. Yo no soy el personaje pasivo que él escribió para esa escena navideña. La verdad está ahí fuera, en el correo, pero aún no ha sido enviada. Lo que está a punto de suceder no es sobre celos, es sobre dignidad. Si fuera en tu familia, ¿callarías la boca y sonreirías? ¿O dirías la verdad antes de que la puerta se abriera? Escribe: yo escuché. Si ya viviste un silencio así, lo que hice en el garaje con la llave no fue un acto de rabia, sino de rescate. Ya no estaba pensando en la Navidad, estaba pensando en mi testamento emocional, y él no aceptaría ser anulado por un copo de nieve artificial. ¿Y si el perdón llega demasiado tarde? Quédate para descubrir lo que la llave abrió. El porche, donde él suele leer el periódico los domingos, estaba inundado por una luz pálida de invierno que no calentaba nada, solo destacaba el polvo fino sobre la mesita de mimbre. Es el lugar donde él se siente seguro, leyendo sobre el mundo mientras el drama se desarrolla, silencioso, bajo nuestros pies. La mesita de mimbre, esa trama de mentiras y confort, parecía susurrar todas las promesas que la puerta principal, imponente y de madera maciza, escuchó. La puerta que él me abrió y que ahora él abrirá para ella. La puerta principal, que debería ser el límite, la barrera entre nuestro nosotros y el resto, será, por obra de él, el punto de encuentro de un triángulo que yo me negué a ser la hipotenusa.
Este es el corredor donde la memoria se vuelve más viva que el presente y donde la respiración de él, allá dentro, me parece la cuenta regresiva para una explosión. Me senté en el porche, sintiendo la aspereza del mimbre en las piernas, y la imagen de la injusticia me vino como una fotografía antigua. Él no la invitó por maldad, él la invitó por inercia, porque la historia de ellos está tan impregnada en las paredes de esta casa, en la herencia de historias que ella carga, que él ni siquiera necesitó malicia para herirme. La maldad estaba en mi expectativa de ser la única dueña de las narrativas futuras. La invitación era el recibo de una deuda emocional que yo no contraje, pero que ahora, por fuerza del destino, o mejor dicho, de su falta de consideración, yo tendría que pagar. Me pregunto mirando el cielo gris, ¿quién me convertí para caber en esta casa? ¿En ese papel de esposa actual? Me transformé en la guardiana silenciosa de un museo de recuerdos que no son míos. La llave del garaje, que aún estaba en mi mano, era fría y pesada, un objeto de metal que parecía concentrar la energía de toda mi frustración. Abrí la puerta del garaje, y el olor a gasolina y caucho viejo me golpeó, un olor masculino, de escape, de algo que se va y no vuelve más. Y allí, en la oscuridad del garaje, escondida bajo una lona polvorienta, estaba una caja. No era mía, era una caja vieja, de madera, con una caligrafía familiar en la parte superior, la caligrafía de él. La abrí con las manos temblorosas, más por el miedo a encontrar lo que me haría desmoronar que por el acto en sí. La lealtad me lo impedía, pero el instinto de supervivencia me empujaba hacia adentro del secreto. Eran cartas de amor, de ella para él. Leyendo la primera línea, el suelo desapareció. No eran cartas antiguas de un pasado cerrado, eran cartas recientes, fechadas de 2 meses atrás, hablando de un último café y de algo que nunca se apagará. El copo de nieve en mi corazón se convirtió en una avalancha. No era cortesía, era complicidad lo que él estaba invitando para la Navidad. El objeto fuera de lugar no era la taza en el fregadero, sino yo misma, viviendo en una historia que no paraba de ser escrita, sin mi participación. Sostuve la caja contra el pecho, y la madera áspera me recordó la textura de la toalla de cocina, pero ahora la aspereza era por dentro, rasgando. El silencio de la casa, que antes era vergüenza, ahora era estrategia. La fuerza regresó, pero vino dura, con la dureza de quien acaba de recibir un testamento firmado. Lo peor no era la traición física, era la traición de la narrativa. Él quería que yo me sentara a la mesa con la mujer que había intercambiado secretos con él hacía pocas semanas, y que yo sonriera. Él no entendía que, al invitarla, él estaba firmando el recibo de que nuestro matrimonio era una pausa, no un fin de historia. Y la ironía de la situación me hizo reír. Una risa seca, sin sonido. Yo había aceptado su invitación, pero él no sabía que mi aceptación era, en realidad, la entrega de un ultimátum, y que la caja en mi mano no era un hallazgo, sino un arma cargada de tiempo y sentido. Regresé adentro, dejando la caja bajo la lona del garaje. El olor a gasolina me seguía. Lo que él vería en mí ahora no sería la esposa fragilizada, sino la mujer que finalmente descubrió que el control de la narrativa nunca estuvo en sus manos, sino en el silencio entre las palabras no dichas. Él creyó que estaba siendo justo, pero estaba siendo solo descuidado. Y la justicia poética, aprendí, es siempre más sorprendente que la venganza. Si él hizo eso, ¿es porque nunca te valoró? ¿O el perdón es siempre posible? Deja aquí tu lado, no perdono, o yo perdonaría. La Navidad sería de ella, él pensaba. Él no sabía que yo ya había enviado la carta. La única cosa que él no previó es que yo invitaría a alguien también. El corredor, largo y silencioso, es la espina dorsal de esta casa. Es donde la luz del sol de la mañana suele romperse en cuadrados perfectos en el suelo de madera, pero hoy, por la tarde, estaba oscuro y frío, como un túnel. Allí, colgada en el gancho, estaba su toalla de baño, áspera y antigua, con las iniciales bordadas de un modo que me parecía casi insolente. Siempre usé una toalla diferente, más suave,
como si la diferencia de texturas simbolizara la diferencia de historias, mi suavidad intentando superponerse a la aspereza de las marcas que él cargaba. Miré aquella toalla y me pregunté por qué él nunca la había sustituido. ¿Era apego? ¿O era el miedo inconsciente de borrar el último vestigio de una vida anterior que, en el fondo, él no quería dejar ir? La toalla se convirtió en un símbolo, la permanencia del pasado. El conflicto moral estaba ahora totalmente expuesto. Ya no se trataba solo de la invitación para la Navidad. Se trataba de un matrimonio construido sobre una fundación que continuaba agrietándose. La vergüenza silenciosa de ser la segunda se había transformado en la valentía dura de quien sabe que fue engañada por la omisión, por el casi secreto que él permitió que las cartas revelaran. Sentí la necesidad urgente de actuar, pero no de forma impulsiva. ¿Lo que estaba en juego era mi identidad? ¿Quién me convertiría a partir de ese momento? Yo podía ser la mujer que gritaba y rompía platos, la fuerza frágil, o podía ser la mujer que planea, que actúa en la sombra, la fuerza silenciosa que reorganiza las piezas del tablero, la justicia fría. El celular de él vibró nuevamente, encima de la cómoda del corredor, y esta vez vi el nombre en la pantalla. No era el de ella, sino el de su abogado, un contacto que él jamás usaría para asuntos domésticos. La vibración a esas 3 de la mañana, en silencio casi total, resonó en mí como una alarma de incendio. La palabra testamento surgió en mi mente. Él se estaba protegiendo a sí mismo o a su herencia, de algo que él sabía que podía venir, quizás incluso de mi reacción. Esto no era amor, esto era control. El cuidado que él demostraba en otros aspectos de nuestra vida parecía, de repente, una trampa, una mise en scène para mantenerme quieta y sumisa. Recordé mi propio recibo, el comprobante de un depósito que hice hace meses, en una cuenta que él desconocía. Yo tenía mi propio testamento de seguridad, un pequeño giro de dignidad que yo había cosido en el tejido de mi propio miedo. Siempre supe, en algún rincón oscuro del alma, que mi paz mental no podía depender totalmente de él, de su lealtad. El miedo y la curiosidad se encendieron. ¿Y si esto me sucediera a mí? ¿Y si un día necesitara probar que mi presencia tenía valor más allá de lo doméstico y de lo emocional? El espejo del corredor, con su marco desgastado, me mostró el contraste, la fragilidad en la mirada, la fuerza en la barbilla, el dolor del amor que parecía estar rompiéndose, y el dolor necesario para levantarlo, o para dejarlo romper. La casa ya estaba llena de fantasmas, de silencios elocuentes. Lo que yo necesitaba hacer ahora era simple, cambiar un objeto simbólico de lugar, algo que rompiera el ritmo de su expectativa. Tomé su toalla, áspera y bordada, y la cambié por la mía, suave, dejándola colgada en el lugar donde la de él debería estar. Es un detalle invisible para él, pero un ultimátum para mí. Lo antiguo cedió a lo nuevo, no por la fuerza, sino por el toque sutil. Él no imagina que mi gentileza navideña será el golpe de escena, el acto que expondrá lo que está debajo del barniz de la pareja que superó. Él creyó que yo solo reaccionaría a un grito. Él va a reaccionar a un susurro. Lo que él verá en la mañana de Navidad no es la esposa celosa, sino la arquitecta de una nueva fundación para mi propia vida. Y el toque de aquella toalla suave en su rostro, al salir del baño, será la primera advertencia. Dime la verdad, si tu pareja actúa con tanta inocencia, ¿es estupidez o es puro control? Comenta, es control, si sientes que él está al mando. Yo ya había cambiado la toalla y enviado la carta, pero todavía necesitaba un recibo más. Estaba a punto de encontrar el segundo objeto de ella, y eso cambiaría toda mi estrategia. El rincón de la sala de estar donde está la chimenea, que raramente encendemos, era el punto más frío de la casa, incluso bajo el sol de la tarde que entraba por la ventana. Era allí, en ese nicho de piedra y cenizas, donde la Navidad sería celebrada, y sería allí donde ella se sentaría, en el lugar de honor que él prepararía para ella, el lugar simbólico de la historia. La chimenea, para mí, se convirtió en el emblema de las promesas que se volvieron humo.
La promesa de un comienzo limpio, de una chimenea que sería solo nuestra. Miré la leña apilada al lado y sentí la fuerza de la madera muerta, esperando el fuego que vendría para revelar o para quemarlo todo. Lo que yo sentía ahora no eran celos de la ex, sino repulsa por la versión de mí misma que él me estaba forzando a aceptar. La mujer leal que abdicaba de su propia lealtad. La caja de cartas en el garaje era el testamento de la relación de ellos. La llave del coche, colgada en el llavero de la cocina, era el testamento de la mía. La tomé, sin dudar, y salí de casa, por la puerta trasera. No estaba huyendo, estaba trazando la línea que separa la fuerza de la fragilidad. Conduje hasta nuestra oficina de correos, el lugar donde mi carta ya había sido enviada, el lugar donde el silencio se convertía en acción. El sobre, pequeño y discreto, contenía mi verdad, pero aún no era suficiente. La lealtad que él exigía de mí era solo su interés en mantener la paz superficial. Mi lealtad ahora era para conmigo misma. En la calle, bajo la luz áspera del mediodía, el celular vibró nuevamente. No era un mensaje, sino un recordatorio del calendario. Faltaban solo 5 días para la Navidad. El tiempo se estaba agotando, y la sensación de que había algo terrible y necesario a punto de suceder se apoderaba de mi respiración. La tensión doméstica había salido de los límites de la casa para encontrarse con la vida real, con las calles ruidosas y los coches apresurados. Me preguntaba, ¿y si el perdón llega demasiado tarde? No para él, sino para mí. El perdón por haberme permitido ser el personaje secundario de mi propia vida por tanto tiempo. Paré en un café, sintiendo el olor fuerte y reconfortante de granos molidos, un contraste brutal con el olor a gasolina y vergüenza que yo cargaba. Allí, en un gesto simple y mecánico, abrí la cartera, y fue allí donde encontré, escondida en un pequeño compartimento de cremallera, el segundo objeto que cambiaría mi estrategia. Una foto antigua, rasgada, doblada en 4 partes. No era nuestra, era una foto de él, aún muy joven, con un niño en brazos. El niño no era mi hijastra, era un niño que yo nunca había visto. El peso de la lealtad se desvaneció. Fue sustituido por el peso de la duda moral más profunda. La foto era la prueba de que él tenía un secreto mayor, más antiguo, algo que él había escondido de todos, incluso de la exesposa. La injusticia no era solo contra mí, era contra toda la narrativa que él había construido. Me convertí, en ese momento, en la guardiana involuntaria de una verdad que amenazaba con destruir más que solo nuestro matrimonio. La mesa del café, con sus restos de azúcar y canela, parecía saber el peso de aquella foto minúscula. Mi decisión dejó de ser sobre celos y pasó a ser sobre justicia. Volví a casa, pero no por el corredor principal. Fui directo al garaje, tomé la caja de cartas y junté la foto a ellas. Mi testamento emocional se estaba convirtiendo en un archivo completo. Él creyó que yo estaba solo ocupada con las compras navideñas. Él no sabía que yo estaba montando el dossier de mi propia redención, el dossier que revelaría la verdadera esencia de aquel hombre que compartía la cama conmigo. ¿Cuál es tu límite? ¿Una mentira financiera? ¿Una mentira sobre el pasado? Comenta aquí qué secreto no perdonarías. La casa estaba en silencio cuando volví, pero mi corazón latía al ritmo de una promesa. La promesa de que él no imaginaba lo que yo iba a hacer, porque él no imaginaba quién me había convertido. Yo sabía que la próxima pieza del rompecabezas estaría en la carpeta de documentos antiguos. La oficina de él, generalmente el santuario del orden y del control, estaba extrañamente vulnerable. Era una habitación pequeña, forrada por estanterías de libros pesados, y el olor era a papel antiguo y cuero. Fue allí donde él tecleó el mensaje casual para la ex, y fue allí donde él escondió la carpeta de documentos antiguos, que yo sabía dónde estaba. El aire era pesado, pero respiré hondo, absorbiendo el silencio denso que antecede al grito. Ese grito no sería audible, sería la revelación que yo estaba a punto de extraer de aquel archivo. La fuerza estaba en mi delicadeza, en el cuidado con que yo manipulaba cada hoja, cada pedazo de papel. La carpeta de cuero marrón, gastada en los bordes, contenía recibos, contratos y, en el fondo, lo que yo buscaba,
Los documentos de divorcio de él con la exesposa, una herencia legal que él creyó que lo protegía. Pero yo no estaba interesada en el divorcio. Yo estaba interesada en el anexo que él había omitido en nuestra conversación, el acuerdo de custodia. El documento traía, en letras minúsculas, la comprobación de que el hijo mayor de la ex, aquel que yo pensé que era fruto de otra relación, era en realidad hijo biológico de él. La injusticia moral no era un triángulo, era un cuadrado, con un niño que él había renegado en la historia oficial. La foto rasgada tenía sentido, pero el dolor era ahora amplificado. La verdad es que él me había invitado a ser cómplice de su silencio, para que yo sostuviera la mentira de que su familia era una cosa simple y organizada, sin cabos sueltos. Él quería que yo me convirtiera en la guardiana de su secreto más íntimo, la mujer que acepta el dolor y la vergüenza para mantener la fachada. La promesa de justicia poética que yo me había hecho a mí misma no era más una venganza, era una obligación de rescate. Yo no estaba solo salvándome, estaba rescatando a un niño del olvido moral de un padre. Sentí el toque áspero de la toalla que colgué en el lugar de la de él y sonreí, una sonrisa fría. El objeto cambiado de lugar ya era una advertencia, un código silencioso que él no descifró. Él no imaginaba la profundidad de mi determinación, porque la fuerza de la mujer que él conoció estaba enmascarada por la fragilidad de la esposa sumisa. La contradicción era mi mayor arma. Él esperaba a la esposa, encontró a la jueza. La sensación de que el corazón humano se parte no venía de mi propio dolor, sino del dolor de quien había sido abandonado. Cerré la carpeta, sin mover un solo documento. El corredor parecía aún más largo ahora, pero yo ya no sentía el miedo. El miedo se transformó en una quietud peligrosa. Yo tenía las cartas, la foto y el documento de custodia. 3 puntas de una verdad que harían que el aire de aquella casa se rompiera en el día de Navidad. Mi plan era simple, cargado de dignidad y de una justicia fría, sin gritos. Sería un secreto contado al oído, pero con audiencia. Lo que él no sabía es que, antes de invitarla, yo ya había hecho una invitación más peligrosa, una que cambiaría el significado de la cena para siempre. Mi virada de dignidad sería teatral, necesaria e inevitable, y no tendría nada que ver con celos, sino con el peso de la herencia. Lo que él veía en mí era su esposa. Lo que él vería en breve sería su fallo moral expuesto. Si estuvieras en mi lugar, ¿lo confrontarías en privado o harías la revelación delante de todos? Deja aquí tu elección, a solas o en público. La Navidad estaba llegando, y la única cosa que faltaba era el tercer invitado. Él no imaginaba a quién había llamado yo para sentarse al lado de la exesposa. La noche cayó sobre la casa, y con ella, la oscuridad que amplifica el peso de la duda. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Miré la ventana de la cocina, y la luz de la calle, débil y amarillenta, reflejaba la imagen de una mujer que ya no era la misma. Él estaba en la sala, viendo televisión, y la risa de él, alta y despreocupada, me golpeó como un insulto. Él estaba cómodo en su mentira, en su omisión, y en mi supuesta ignorancia. Él no percibía que el suelo bajo sus pies ya estaba minado por el secreto que yo había descubierto en su propio archivo. La puerta que escuchó las promesas ahora sería la testigo de su desmantelamiento. El olor a pino del árbol de Navidad, que yo misma decoré con cuidado, era ahora un olor sofocante de fachada. Cada bola, cada intermitente, parecía un punto de interrogación sobre mi vida. Me senté en el borde de la silla, sintiendo la textura del tejido, y mi cuerpo estaba tenso, cargado de la energía de la próxima acción. Yo necesitaba el último detalle, el último recibo que confirmara la poética del karma doméstico. La fuerza de mi determinación no venía del odio, sino de una necesidad desesperada de reescribir la narrativa, de ser la protagonista de mi redención. Recordé mi propio billete, arrugado y sin sello, que contenía mi promesa de nunca más disminuirme. La lealtad que él traicionó, la lealtad que yo había dedicado a nuestro matrimonio, no sería desperdiciada. Ella sería redirigida hacia mi propia integridad. La ironía de la situación
era que él esperaba que yo estuviera ocupada con la lista de compras de la cena, mientras yo estaba ocupada con la lista de evidencias de su moralidad frágil. La imagen del niño en la foto, el que él renegó, me dio la valentía final. No era sobre él o sobre ella. Era sobre la justicia para quien no tenía voz. Tomé el celular y tecleé el mensaje. No era para él. Era para mi contacto. Aquel que yo había establecido hace semanas, bajo el disfraz de un proyecto personal. La respuesta vino rápida. La vibración a las 10 de la noche me hizo temblar. La confirmación. Mi estrategia estaba completa. El invitado estaba en camino. No era un acto de venganza, sino de mise en scène. Yo no quería destruir su vida. Yo quería forzarlo a ver la verdad que él había escondido. Volví a la sala y él me miró, sonriendo. «Todo listo para la cena, amor». Ella confirmó. «Estoy tan feliz de que se lleven bien». Su inocencia era su mayor culpa. Él creyó que había conquistado mi lealtad a través de la omisión, y no de la verdad. Yo sonreí, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y dije, «Sí, cariño, va a ser una noche inolvidable. Yo también hice una invitación especial. Alguien que necesitas ver». La tensión subió. Su respiración se detuvo por un instante, pero él disimuló. La mesa, que antes era el escenario de la humillación, ahora sería el escenario de la revelación. El plato extra sería puesto, sí, pero no para la exesposa. El plato sería para el invitado que él renegó. El silencio de él, después de que yo dije la frase, fue mi primer recibo de victoria. Él no podía retroceder. Él ya había firmado la carta. Mi venganza, o mejor dicho, mi redención, sería servida con el postre. ¿Cuál es la cosa más difícil de perdonar al final? ¿La mentira o el tiempo que ella te hizo perder? Deja aquí tu confesión. El reloj marcaba la medianoche. La Navidad estaba a 2 días. Mi marido no imaginaba que yo ya tenía la llave para abrir la puerta de su pasado. La mañana siguiente nació con una luz fría y grisácea. Yo estaba en la cocina, preparando el café, y el olor amargo me trajo de vuelta a la realidad dura e inevitable de lo que estaba por venir. Yo movía los platos en la mesa, calculando los espacios, el lugar de él, el mío, el de la exesposa, y el cuarto lugar, el lugar que cambiaría todo. Cada movimiento era un ensayo, una coreografía silenciosa de la justicia que estaba a punto de ser servida. Yo no era la esposa que pedía perdón. Yo era la mujer que exigía la verdad, vestida de dignidad. Él entró en la cocina, la toalla suave, mi toalla, alrededor del cuello, y me dio un beso rápido. Él estaba apurado, hablando de reuniones de trabajo, de la prisa del último día antes de la fiesta. Él estaba huyendo de la tensión, ignorando el silencio que yo había instalado en la casa. Él no notó que la toalla era la mía, la primera señal de que las reglas habían cambiado. Él creyó que mi lealtad era incondicional. Él no sabía que mi fuerza venía del conocimiento de que yo podía salir de aquella casa en cualquier momento. El objeto que yo buscaba estaba en el bolsillo de su abrigo, que estaba colgado en la silla de la oficina. Era su pendrive de trabajo, que él siempre llevaba consigo. Yo lo tomé, y el toque frío y metálico me dio la certeza de que mi redención no sería solo emocional, sino factual. Yo lo conecté a mi notebook, y entre las planillas y reportes, había un archivo escondido, un documento firmado, la transferencia de una pequeña suma de dinero, mensualmente, a la cuenta de la exesposa, bajo el concepto de gastos escolares del mayor. La prueba financiera de que él sabía y de que había mantenido el secreto por puro interés. Miré la imagen del niño en la foto y sentí la urgencia de mi misión. No era venganza, era el rescate de una verdad robada. Lo que yo estaba haciendo era más que exponer su traición. Era exponer su fallo moral más profundo. La vergüenza silenciosa era de él, no mía. Y mi acto, mi virada de dignidad, no sería un grito, sino una confesión pública que forzaría la reescritura de todas las narrativas. El espejo de la cocina me devolvió la imagen de alguien que ya había soportado lo insoportable y que ahora estaba lista para revelar lo que nadie tuvo valentía de decir. Borré el archivo del pendrive, como si nunca hubiera existido, y puse el objeto de vuelta en su abrigo. El silencio volvió a reinar,
pero ahora era un silencio cargado de poder. Yo tenía la carta, la foto, el documento de custodia y la prueba financiera. Yo tenía la historia completa. Él creyó que mi mayor debilidad era la fragilidad. Él descubriría que mi mayor fuerza era mi discreción. Dime, ¿harías esto por ti misma o por ese niño que él renegó? Comenta por el niño si la justicia para los inocentes te mueve. La Navidad estaba en nuestra puerta. Mi marido estaba volviendo a casa y yo estaba en la sala, esperando, con el número de platos correcto. Yo solo esperaba que mi invitado llegara antes que la exesposa. El peso de mi cuerpo en el sillón de terciopelo era la única cosa que me anclaba a la realidad. La casa estaba limpia, el pan de Navidad horneándose, y el olor dulce y reconfortante llenaba todas las habitaciones. Era la antítesis del caos que estaba a punto de explotar. Yo estaba tranquila, vestida para la cena, la anfitriona perfecta. Mi marido estaba en el cuarto, vistiendo su máscara de hombre justo, el hombre que invita a la ex para Navidad. Él estaba a punto de abrir la puerta a su pasado, pero no sabía que yo había invitado el futuro que él renegó. El círculo emocional estaba a punto de cerrarse, no con una explosión de rabia, sino con la quietud de una confesión necesaria. Mi carta, enviada por correo, no era una denuncia, era una invitación para el invitado más importante. Mi virada de dignidad no sería una confrontación, sino la simple exposición de la verdad. El acto de poner el plato extra en la mesa para la persona correcta. La lealtad que él traicionó. Yo la usé para buscar la justicia poética. El karma doméstico que se cumple en forma de una lección de moral. El timbre sonó. La vibración rompió el aire. No era la ex. Era mi invitado. Abrí la puerta y lo vi allí. Un joven alto, con sus ojos, pero la mirada de la madre, aquella mirada que carga una historia no contada. Él estaba nervioso, sosteniendo una pequeña caja de regalo, sin saber exactamente qué esperar. Yo sonreí, con la misma dulzura que él esperaba de mí, la misma que él nunca mereció, y lo invité a entrar. El corredor, que era el escenario de mi silencio, ahora sería la pasarela de mi redención. Él bajó las escaleras, mi marido. Vi la sorpresa en su rostro, la confusión, la negación y finalmente el reconocimiento. El plato extra estaba allí, en el centro de la mesa. Él no imaginaba que yo sabía del documento de custodia, de la foto, de la transferencia de dinero. Él no imaginaba que mi aceptación de su invitación era en realidad la creación de una trampa moral, una segunda oportunidad para él redimirse. La fuerza y la fragilidad se encontraron en su mirada, la fragilidad de ser desenmascarado, la fuerza de tener que enfrentar la verdad. La puerta tocó nuevamente. Ahora, sí, era ella. La exesposa, elegante, con su cortesía calculada. Ella entró, sonriendo, y vio a su marido paralizado, mirando al hijo que él renegó, el hijo que ella escondió de él por años, pero que él sabía de su existencia. El silencio que se instaló ya no era el mío, era el de él, el silencio de quien perdió el control de la narrativa. Yo lo miré, y mi voz salió calma, sin un ápice de acusación. Feliz Navidad, querido. Te dije que haría una invitación especial. Este es nuestro hijo. Es hora de reescribir nuestra historia, todos juntos. La bomba había caído, no con un grito, sino con la calma de quien acaba de imponer su propia ley, su propia justicia. La mesa de Navidad, la chimenea, la toalla suave, todo estaba en su lugar. Pero nada en aquella casa volvería a ser lo mismo. Y la gran cuestión no es si van a pelear, sino quién, al final, será el perdonado. El fuego se encendió en la chimenea no por la acción de un fósforo, sino por el colapso de las defensas. Mi marido no pudo comer más que una migaja, pero bebió el vino, el vaso temblando en su mano. La exesposa permaneció rígida, mirando el plato como si contuviera su propia culpa cocida. El muchacho, sin embargo, comió, y yo solo observé la luz del fuego proyectarse en su rostro, el rostro que era la prueba de que nuestra historia nunca fue solo la nuestra. En ese instante, entendí, el silencio de ellos, aquel silencio asfixiante que antecede al grito, era la confesión que yo necesitaba.
La mirada de mi marido no era de odio o súplica, sino de rendición, un reconocimiento silencioso de que la mentira ya no lo protegía, sino que lo encarcelaba. Y mi dolor, antes un grito ensordecedor, se convirtió en un eco distante, la voz de una mujer que finalmente se veía no como víctima, sino como la llave que abrió la puerta a la verdad, una verdad que él, por cobardía, había encerrado. Más tarde, después de que la exesposa se fue, llevándose consigo el peso de su propio secreto y al hijo que ahora era visible, me quedé sola en la sala. La mesa estaba vacía, pero no desierta. Cada plato, cada copa, llevaba la memoria de una presencia ineludible. Miré la toalla colgada, la suave, mi toalla, y percibí que el cambio ya había ocurrido en el aire, en la respiración de la casa, que parecía más ligera, menos contaminada por la omisión. El espejo del pasillo me devolvió la imagen de alguien que tenía el mismo rostro, pero un alma diferente, con menos arrugas de sacrificio y más líneas de libertad. Mi carta, aquella que llevé arrugada y sin sello, ahora ardía en la chimenea, transformando la promesa en humo y la vergüenza en ceniza. Subí las escaleras y pasé por la habitación de invitados, donde el muchacho dormía, el último objeto fuera de lugar, el último secreto a integrar. Miré por la ventana. La luz de la luna atravesaba el cristal en un haz puro, iluminando el polvo suspendido en el aire. El océano de sentimientos que me ahogaba había retrocedido, dejando atrás solo la arena fina de la comprensión. El perdón, descubrí, no es un gesto, es una pausa. No es una palabra dicha, sino el silencio aceptado. Y en ese silencio profundo, escuché mi propia voz, la voz que había ahogado durante años, susurrando. Dejé la puerta de su habitación entreabierta, un gesto que no era de rabia, sino de invitación. La casa no se deshizo, se reconstruyó, con nuevas fundaciones, en el momento en que la verdad fue dicha. Y es así como la vida, después de todo, sucede, en ciclos de dolor, pérdida y finalmente, trascendencia. A veces, el perdón no es para quien se equivocó, sino para quien decidió seguir. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo repensar tus propias verdades y tus propios silencios, escribe en los comentarios lo que aún resuena.